Hola, ¿qué tal? Bueno, finalmente tenemos informe preliminar del accidente del Boeing 787 en Ahmedabad de Air India hace apenas unos 29 días, 30 días. El informe lo publicó la AAIB de la India el día viernes 11 de julio. El accidente fue el 12 de junio. 30 días, lo vamos a ver ahora. Pero antes, por favor, si te gusta la temática de la seguridad operacional en la aviación, suscríbete al canal. Así YouTube te avisa cada vez que yo publico nuevo contenido para que lo puedas ver. Y si te gusta el video, además, si me das un like, te lo agradezco. Los leo en los comentarios. Me hubiera encantado hacer este vídeo en vivo, porque así yo podría leer en directo el feedback, si hay preguntas o lo que fuera, y hacerlo mucho más dinámico. Pero lamentablemente no tengo forma de avisarles con tiempo o algo así, porque el informe salió de golpe. Salió hoy, no se sabía si lo iban a publicar, porque OASI no obliga a publicar este informe. Sí es obligatorio para todas las AIG que el informe preliminar lo envíen a OASI privadamente, pero no necesariamente que sea público. Algunas sí lo hacen público. En la NTSB todo es público. La JST, en el caso del Lima Víctor Golf Oscar Kilo, lo hizo público también, pero no es obligatorio. Lo vamos a analizar ahora. Fíjense, voy a pasar al otro método. Voy a pasar a grabar la siguiente parte desde el OBS en la computadora, porque tenemos que ver el PDF y tenemos que ver algunas cositas que las tengo en PowerPoint para mostrárselas. Deja muchas preguntas, pero es lógico que haya muchas preguntas porque es un informe preliminar y recién van 30 días de investigación. Están empezando recién. Pero hay un dato que a mí me heló la sangre. Véanlo. Aquí está. Este es el informe preliminar de la AAIB, Oficina de Investigación de Accidentes de Aviones de la India, publicado hoy mismo, el día viernes 11 de julio de 2025. Informe preliminar, accidente Boeing 7878, matrícula Víctor Tango Alfa November Bravo, en Ahmedabad el día 12 de junio de 2025. Gobierno de la India, Ministerio de Aviación Civil, Aircraft Accident Investigation Bureau, Oficina de Investigación de Accidentes de Aviones, no es Aviation Accident Investigation Bureau. Advertencia, bueno, esta advertencia es estándar, la publican todas las agencias y básicamente dice que es un informe preliminar, que no tiene información más allá de los datos fácticos, obviamente no tiene análisis ni conclusiones porque es un informe preliminar, que se hace de acuerdo al anexo 13, a las reglas, etcétera, etcétera. Índice no nos interesa. Vamos a saltear toda la información que ya conocemos porque el accidente lo vimos todos en video, así que vamos a abreviar toda la información que sobra. Licencia de piloto de transporte de línea aérea y el copiloto, licencia de piloto comercial. La fase de operación fue ascenso inicial. Ascenso inicial, acá esto lo tenemos que aclarar. El ascenso inicial es una fase de vuelo estándar que está definida como taxonomía por OASI para lo que es el ADREP. Y es esta. Ascenso inicial, ICL, que es Initial Climb, y define que el ascenso inicial es desde el final de la subfase de despegue, es decir, donde termina la fase de despegue, que es el momento en que el avión separa las ruedas del suelo, hasta la primera reducción de potencia o hasta alcanzar 1000 pies sobre la elevación de la pista o al ingresar al circuito de tráfico BFR o VFR, como prefieran, lo primero que ocurra. El avión había despegado de la pista y todavía no había llegado ni a su reducción de potencia, no había entrado en circuito VFR y tampoco había alcanzado los 1000 pies de elevación sobre la pista, luego estaba en fase de ascenso inicial.
Bueno, acá describe los datos generales, acá dice cómo fue la notificación, dice que enviaron investigadores al lugar el mismo día, dice que se unió personal de la Dirección General de Aviación Civil de la India también para colaborar en la investigación, y después dice que la NTSB de Estados Unidos designó representante acreditado, también la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, el fabricante Boeing y el fabricante de los motores, que es General Electric. También nos dice que un equipo liderado por la NTSB, representantes de Boeing, General Electric y la Federal Aviation Administration llegaron a Ahmedabad el 15 de junio y participaron de la investigación. También nos dice que un equipo de oficiales de la AAIB del Reino Unido también llegaron a Ahmedabad y visitaron el sitio del accidente con el director general de la AAIB de la India. Acá designa a los investigadores que fueron designados. En esta parte nos cuenta de lesiones a las personas, 12 tripulantes con lesiones fatales. Pasajeros tenemos 229 fallecidos, un sobreviviente con lesiones graves, 19 fallecidos en tierra y 67 con lesiones de diversa consideración, graves o menores. Después nos pone información de la aeronave que ya sabemos. El avión tenía 41.800 horas de vuelo, el motor izquierdo tenía 27.700, casi 27.800 horas de vuelo con 4.298 ciclos y el motor derecho 33.000 horas, casi 33.500 horas con 6.200 ciclos. Nos dice cuándo fueron las últimas inspecciones de mantenimiento, etcétera, etcétera. De momento no encontré nada relevante en esta parte y en el informe final va a estar mucho más detallado. Acá dice que el motor izquierdo se instaló el 1 de mayo de 2025 y el motor derecho se instaló el 26 de marzo de 2025. Van a decir, ¿cómo se instaló el motor ahora este año? ¿Instalaron los dos motores? A ver, en mantenimiento lo que se hace es retirar el motor para enviarlo a mantenimiento, para enviarlo a inspección, por ejemplo. Supongamos que llega el momento de inspección de partes calientes. Hay que desarmar el motor. No vas a tener el avión parado porque el motor tiene que desarmarse. Entonces, bajás el motor, mandás el motor a taller, pones un motor ya inspeccionado que esté en condiciones operativas y lo reemplazás. Y esto es básicamente lo que pasó el 1 de mayo de 2025 y el 26 de marzo de 2025. Le pusieron estos dos motores al avión. Dice que había 4 ítems categoría C en la MEL. La MEL es la lista de equipo mínimo, Minimum Equipment List. Dice que eran la vigilancia visual de la puerta del cockpit. Después la función de mapa de aeropuerto. Core Network, no sé lo que es. Y la impresora. Supongo que es la impresora en la cabina la que se usa para imprimir mensajes. Entiendo que es eso. No son ítems críticos, ninguno de ellos. Ninguno es avión on ground. Y hay uno en la MEL, categoría A, que es este que pone acá, WRT o WRT, Nitrogen Generation Performance. No tengo idea qué es esto, si hay alguien especialista en mantenimiento de aeronaves de este porte y conoce qué es lo que hace esto, lo leo en los comentarios. Por eso me gustaría haber hecho esto en vivo, porque realmente sería una excelente oportunidad de intercambiar información en tiempo real. Pero bueno, estas cosas salen así de golpe, no se pueden planificar. No había ningún ítem categoría D. Dice que la FAA emitió un boletín de información especial de aeronavegabilidad número NM18-33 en diciembre, el 17 de diciembre de 2018, relacionada con la posible desconexión del sistema de bloqueo de los switches de control de combustible. Dice que Boeing recibió reportes de operadores del Boeing 737 en los que los switches de control de combustible fueron instalados sin la característica de bloqueo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a esto que está acá. Justo debajo de las palancas de los aceleradores están los interruptores del paso de combustible. Son estos que están
justo acá abajo. Estos que están acá son los interruptores de paso de combustible. Tienen la característica de que hay que tirar para atrás para activarlas, porque tienen este sistema de bloqueo. Se traban en la posición que las dejás, cosa que no las puedas accionar accidentalmente apoyándote o apoyando algo ahí arriba que no se desconecten. Aparentemente, por los reportes que recibió Boeing, habría varios casos en los que este dispositivo no estaba colocado, es decir, no tenía esta traba, entonces las llaves podían pasar de run a cutoff accidentalmente, sin tirar para atrás de la llave. ¿Cuál es el tema con esto? Volvemos al informe. No es mandatorio. Es un boletín. Boeing pide que los operadores lo revisen, pero no es mandatorio. Entonces, como no es mandatorio, las compañías eligen si lo hacen o no lo hacen. Adivinen que Air India no lo inspeccionó. De todas formas, de acuerdo a lo que dice en el informe, no hay ningún defecto reportado correspondiente a el Fuel Control System desde 2023, cuando se reemplazó en este avión por segunda vez el pedestal de aceleradores, porque se reemplazó 2 veces en este avión. A partir de ese momento, una se reemplazó en 2019 y la otra vez en 2023. No hubo ningún reporte de defectos en este avión. Bueno, después habla de los daños. Esto ya lo vimos en video. Acá hay una descripción de los daños que provocó en superficie. Aquí hace un análisis de lo que llamamos la mecánica del impacto, la mecánica del accidente. Fíjense qué cosita interesante. La ELT del avión, adivinen qué, no se activó. Si miran los otros videos que hay en mi canal, van a ver que ya dije que las ELT son una cagada, no funcionan. En un accidente grave se hacen añicos, no funcionan, no sirven. Lo más inteligente que puede hacer un piloto que va a hacer un aterrizaje de emergencia es activarla antes del aterrizaje, porque una vez que se produce el impacto muy probablemente no funcione. En este caso la ELT no se activó, maravilloso. Bueno, después nos cuenta cómo el avión impactó el edificio, cómo se rompió la cola y después se fue desintegrando parte por parte. Interesante que el motor derecho, creo que es, quedó empotrado debajo del tanque de agua de hormigón del edificio. Acá vamos a ver algunos detalles que son interesantes. Un detalle es que esto es el air intake, o sea, la toma de aire de la APU, del Auxiliary Power Unit, de la turbina que está en la cola del avión. Esto es porque la turbina se estaba poniendo en marcha. Ya van a ver por qué. Este es el accionador de flap que está firmemente calzado en la posición de flaps 5, consistente con una configuración de despegue. Lo dice acá. Estos son los restos. Vamos a poner un poco más de zoom. Así. Estos son los restos de la palanca del tren de aterrizaje que está en posición abajo. Después tenemos los aceleradores y las válvulas de fuel cutoff o fuel control. Estas que están acá son estas que están acá. Las dos están en posición hacia arriba, o sea, están en posición run. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, después tenemos información personal, la edad, la licencia que tenía. Fíjense, el comandante, 15.000 horas de vuelo en total, 15.600. El copiloto, 3.400 horas de vuelo en total. En el tipo de aeronave, el comandante tenía casi 8.600 horas y el copiloto 1.128. El tiempo de descanso está ok y el tiempo de descanso está ok. O sea, no exceden la cantidad de horas en 180 días ni en los últimos 30 días. Después, la información meteorológica. Bueno, pues nos dice datos del aeródromo, nada importante para este accidente. Las comunicaciones, en cuanto a las comunicaciones, lo importante está acá, que es cuando el piloto fue autorizado a despegar por pista 23, viento de los 240 a 6 nudos es lo que le informó el controlador de torre, y después a las 080905 se recibe un Mayday o una declaración de emergencia del avión. Luego habla de los flight recorders. Esto es interesante. Este avión tiene o tenía 2 EAFR. Estos son súper nuevos. Es un criterio nuevo en el concepto de Flight Data Recorders. Es un grabador que graba
en el mismo lugar, al mismo tiempo, una cantidad de parámetros de datos de vuelo y además las voces de cabina. Y están separados, son dos, que son exactamente iguales. Son EAFR, Enhanced Airborne Flight Recorders, o sea, grabadores de vuelo aerotransportados mejorados. Última generación de grabadores de datos de vuelo. Son dos, uno está en la cola y otro en la parte delantera del avión, y entre los dos graban un montón de información. Al estar separados, los dos graban voces y los dos graban datos. Entonces, de esa forma, si uno se arruina, no se pierde todo lo que es voz o todo lo que es datos. Aunque uno se arruine, siempre hay una cantidad importante de datos en el otro. Además, uno de los dos tiene un backup de batería propia. ¿Eso qué quiere decir? Que si se queda sin energía eléctrica, como por ejemplo si se paran los dos motores, uno de los dos tiene batería que permite seguir funcionando, lo cual es fantástico. Por fin, algo que está muy piola. Es se llama RIPS y es el Recorder Independent Power Supply. El EAFR delantero tiene un backup de batería. El trasero aparentemente no, pero de todas formas el trasero es el que más dañado quedó. El delantero estaba impecable. Bueno, acá tenemos, este es el trasero y este es el delantero. Ven que el trasero está mucho más dañado, está destrozado por el impacto. El delantero está mucho más entero. Inclusive tenía todavía la batería y tenía todavía los cables y los conectores. Aunque estaban derretidos, los conectores estaban puestos todavía. Este lo desarmaron y cuando desarmaron la memoria interna estaba intacta. Así que pudieron descargar los datos sin ningún problema. ¿Cómo se descargan los datos? Se agarra una carcasa nueva del equipo que se las dio la NTSB y se monta esa carcasa. A esa carcasa se le pone la memoria del vuelo y se descargan los datos. Ese es el procedimiento. Dice que se descargaron los datos del EAFR delantero sin problema. Se quitó la memoria interna y se encontró que estaba en buenas condiciones y se hizo la descarga de los datos a través de métodos convencionales. El trasero resultó muy dañado y los datos no se pueden extraer porque la memoria está dañada, así que eso va a ir seguramente al laboratorio para tratar de recuperar los datos de la memoria dañada. También hay procesos que se pueden hacer con eso. Después, aquí nos habla ya del vuelo del accidente. Bueno, acá nos dice que la tripulación del vuelo anterior dejó un Pilot Defect Report, un reporte de defectos del piloto, diciendo Stab Post XDSR. Entiendo que esto es transductor de posición del estabilizador. Entiendo que STAB es por estabilizador, POS debe ser por position y XDSR es la abreviatura que yo conozco de toda la vida de transducer. Nosotros usábamos transductores cuando yo hacía análisis de vibraciones y esto lo vi abreviado así decenas de veces en mi trabajo. Así que es muy probable que esto signifique que había un problema con el transductor de posición del estabilizador. Dice que se realizó el troubleshooting, que es la reparación por un técnico, o el diagnóstico por un técnico, y que el avión fue liberado para el vuelo a las 6:40 UTC. No le veo a esto relación con lo que pasó luego. Dice que el copiloto era el pilot flying y el comandante era el pilot monitoring. O sea que el que iba a despegar iba a ser el copiloto y el comandante iba a ser el monitor. Acá nos dice que la tripulación pasó por la prueba de aliento para detectar alcohol a las 6:25 UTC y que la tripulación fue vista en los circuitos cerrados de televisión alrededor de las 7:05 UTC embarcando. El combustible a bordo era de 54.200 kilos y el peso total era de 213.401 kilos. El máximo permitido es de 218.183 kilos, con lo cual el avión estaba dentro de Abaco. No había mercancías peligrosas en el avión. Bien, hasta acá todo normal. Las velocidades calculadas fueron 153 nudos para la B1, 155 para la velocidad de rotación, BR, y 162 nudos para B2, ASMGCS. Esto significa Advanced Surface Movement Guidance and Control System, sistema avanzado de guía y control de movimiento en superficie. Bueno, dice que hicieron replay de los datos del SMGSS, recibieron
la autorización de rodaje a las 07:55:15. El avión comenzó el rodaje a las 07:56:08 UTC. Después hizo el rodaje a pista 23 vía taxiway R4. Después hizo backtrack por la pista hasta la cabecera y ahí se alineó para despegar. Se les autorizó a despegar a las 08:07:33 UTC y comenzó la carrera de despegue a las 08:07:37 UTC. El EAFR, que es el grabador de datos del avión, dice que el avión alcanzó B1, que es 153 nudos de velocidad aérea indicada, a las 8:08:33 UTC. La velocidad de rotación, 155 nudos, a las 8:08:35 UTC. Y dice que los sensores de avión en tierra o en vuelo pasaron al modo aire, es decir, detectaron que el avión se levantó del piso, que es el lift off, a las 08:08:39 UTC. Y no se pierdan esto. Esto que está acá. Dice que el avión alcanzó la velocidad máxima registrada de 180 nudos de velocidad aérea indicada alrededor de las 8:08:42 UTC, las 8 horas, 8 minutos, 42 segundos UTC. E inmediatamente después, las llaves de corte de combustible del motor 1 y del motor 2 pasaron de run a cut-off. ¿Saben lo que significa esto? Significa que estas válvulas se llevaron a off en la cabina. Se pusieron en off las dos válvulas, separadas un segundo entre ellas. La primera y un segundo después, la segunda. No lo pueden creer, yo tampoco. Bueno, increíble. Dice que uno de los pilotos se escucha preguntando al otro por qué cortó el combustible. Y el otro piloto contesta que él no lo hizo. ¿Por qué cortaste el combustible? No, yo no fui. Eso es el diálogo que hubo en la cabina. Las cámaras de circuito cerrado de televisión, de vigilancia del aeropuerto, registraron que la RAT se desplegó en el ascenso inicial inmediatamente después del lift-off. Vean. La RAT está desplegada. En ese momento se desplegó la RAT. Ni bien despegó, se desplegó la RAT. El EAFR, el grabador de datos de vuelo, dice que N2 pasaron por debajo del idle y la RAT comenzó a suministrar potencia hidráulica a las 08:08:47 UTC. Dice que el switch de corte de combustible se pasó de cutoff a run alrededor de las 08:08:52 UTC. El air inlet de la APU, o sea, la toma de aire de la APU, se comenzó a abrir a las 08:08:54 UTC, lo cual es consistente con la lógica de arranque automático de la APU. Dice que luego, a las 08:08:56 UTC, la llave de cutoff del motor 2, el motor derecho, también se pasó de cutoff a run. ¿Qué pasa? Cuando el avión está en vuelo, el piloto pone la llave de corte de combustible a la condición de run, automáticamente el FADEC lo controla todo en los motores. Y lo que hace es el reencendido del motor y recuperación de potencia automáticamente. Hace la secuencia sola. Lo único que hace el piloto es poner la llave en run. Y la computadora del avión se ocupa de hacer todo el proceso de volver a arrancar el motor y recuperar la potencia. Claro, lo que pasa es que esto no es instantáneo. Arrancar un motor de ese tamaño lleva tiempo y no tenían tiempo. Piensen, a las 08:08:52 y a las 08:08:56 pasan las llaves de cutoff a run para que se empiece a recuperar potencia. El impacto fue a las 08:09. Les tenían 10 segundos por delante. Muy poco tiempo. No tuvieron tiempo de recuperarlo. Dice que el EGT se observó que empezó a subir en ambos motores, lo cual indicaba que estaban reencendiendo las cámaras de combustión. La desaceleración del núcleo del motor 1 se detuvo, es decir, dejó de desacelerarse, dice que luego se revirtió y que empezó a progresar hacia la recuperación. Es decir, el motor 1 dejó de reducir las RPM y empezó a subir las RPM. El motor 2 efectivamente se reencendió, pero no pudo detener la reducción de RPM, siguió bajando las RPM y para revertir eso, el sistema automáticamente reintrodujo combustible repetidamente para forzar a que las RPM volvieran a aumentar y así recuperar
la potencia. El grabador dejó de grabar a las 08:09:11 UTC. Ese es el momento del impacto. Dice que a las 08:09:05 UTC los pilotos transmitieron Mayday, Mayday, Mayday. Nada más. Eso que se escuchó dando vueltas por ahí, que habían dicho que el avión no tenía sustentación, no, que el avión había perdido la potencia. No, acá dice que los pilotos transmitieron Mayday, Mayday, Mayday. El controlador preguntó ¿quién dijo Mayday? Preguntó el call sign de ¿quién dijo Mayday? No tuvo más respuestas, no tuvieron tiempo de responder. Y a las 08:14 UTC, 5 minutos después, los bomberos del aeropuerto salieron del aeropuerto para el rescate y combate de incendio. Y esto es lo que nos dice el informe. Después dice todo lo que es el progreso de la investigación, no dice nada del otro mundo. Y lo que sí, les voy a mostrar ahora una tabulación que yo me hice, que por ahí les puede llegar a interesar. Miren, bueno, hice esta pequeña correlación de los eventos para medir los tiempos. Fíjense lo que encontramos acá. El avión despega a las 08:08 minutos 39 segundos. Este es el momento en que las ruedas se separan del suelo. A los 08:08 minutos 42 segundos, esto es 3 segundos después de que el avión despega, se corta la válvula de combustible del motor izquierdo. Un segundo después, es decir, a los 4 segundos, se apaga la válvula de corte de combustible del motor 2. 4 segundos después, la RAT empieza a entregar potencia hidráulica en el momento que se cortan los dos motores. 5 segundos después de que la RAT empieza a funcionar, es decir, 13 segundos después de que se corta la primera válvula de combustible, se activa el reencendido del motor 1, del motor izquierdo. Y 4 segundos después se activa el del motor derecho, el motor 2. Es decir, 17 segundos después de que se corta el primer motor, se activa el reencendido del motor 2. Cuando se produce el impacto, que es a las 08 horas 9 minutos 11 segundos, es el momento del impacto. Por lo que vimos en el texto del informe, el motor 1 estaba empezando ya a recuperar potencia y el motor 2 no estaba recuperando, y como no estaba recuperando, el sistema estaba tratando de forzar que se recuperara potencia, que dejara de bajar las RPM, o sea, que se revirtiera el descenso de RPM del motor. Son 32 segundos desde que se corta el primer motor hasta que se produce el impacto. Y desde el momento que se aplica el proceso de reencendido del motor 1, desde este momento hasta el impacto son 19 segundos. Es decir, que 5 segundos es lo que tarda el piloto en iniciar el reencendido del motor. Son 19 segundos los que tarda el proceso y todavía no había terminado. Recién estaba empezando a revertirse en un solo motor. El otro estaba teniendo problemas para reiniciarse. Claro, si están con altura, esto no es un problema. Pero al estar tan bajo, sí es un problema. No había nada que los pilotos pudieran hacer para revertir esa situación en esas circunstancias, me parece a mí. Volviendo al informe preliminar, la gran pregunta acá es ¿qué es lo que pasó en esa cabina y cómo puede ser que alguien haya cortado los motores directamente? Un suceso muy raro. Es muy raro que se corten los dos motores y que uno de los pilotos diga ¿por qué los cortaste? Y el otro conteste yo no fui. Esto da para analizarlo con psicólogos, psiquiatras en profundidad, tratar de ver qué es lo que pasó. Aquí se va a necesitar una investigación de factores humanos muy profunda y difícil. Bueno, ¿qué me cuentan? Por eso este video era muy piola para hacerlo en vivo, porque da para interacción, inclusive para hacerlo tipo conferencia con algún otro especialistas en factores humanos, human performance. Es algo muy extraño. Cuando vi lo que decía el informe, yo no lo podía creer. No me entra en la cabeza, pero es que no me entra en la cabeza porque, claro, no pasa por mi psiquis una idea así, pero tampoco pasa por mi psiquis la idea de cerrar la puerta del cockpit y clavar el avión contra una montaña. No lo entiendo, es algo que no lo puedo asimilar. ¿Qué es lo que pasó ahí? No tengo idea. ¿Fue intencional? ¿Fue accidental? Es difícil que sea accidental porque es un interruptor que para poder moverlo tengo que tirar, subir y soltar. O al revés, tengo que tirar, bajar y soltar. Y el interruptor cuando lo suelto retrocede. Tiene un escalón, así la palanca se mueve de acá, pasa por arriba del escalón y si yo no tiro,
no baja, no puede bajar. Lo siento mucho, no pude hacer maqueta porque realmente es algo que salió así de golpe y no me dio el tiempo. Un descubrimiento que me imagino que a ellos los debe haber dejado tan perplejos como me dejó a mí. Hoy lo comenté, la respuesta fue, tiene que ser mentira, no puede ser verdad, eso deben estar ocultando algo. Entonces mi respuesta fue, ponele que están ocultando algo, que haya alguna otra cosa y estén tratando de taparla. Suponete una conspiración de esas, ¿no? Una respuesta conspiranoica. Mi respuesta es, ok, suponete que alguien está tratando de tapar algo. En ese grupo de investigación está la AAIB de India. Ponele que ellos quieran ocultar algo. Pero están los británicos también. Está la NTSB también. Está la Federal Aviation Administration. Está Boeing y está General Electric participando de la investigación. Es mucha gente. No me cierra que sea toda una orquestación, una tapadera. El nivel de conspiranoia ya tiene que, como dice un amigo, no me parece que haya una conspiración. Creo que es verdad lo que dice. No sé, ya lo veremos cuando salga el informe final. Muchas gracias por ver el video. Si me dan un like se los agradezco, si se suscriben se los agradezco más. Si se suscriben, YouTube les va a avisar cuando yo publique nuevo contenido, a ver si podemos organizar videos en vivo y los leo también en los comentarios. Por ahora es el único feedback que tengo. De nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.